Hoy nos acompaña en el Tesoro de la Isla Pablo Gilardini, que es sacerdote católico, cofundador de la Fundación Cadenas, que trabaja hace mucho tiempo en la matanza con jóvenes o niños en situaciones de riesgo y que viene llevando aquí en la productora, el Tesoro de la Isla, un curso muy interesante, muy lindo, sobre la doctrina social de la Iglesia. Pablo, ¿cómo estás? Encantado Bien, de escucharte nuevamente, siempre es un bien. placer hablar con Gracias vos. igualmente, gracias Y igualmente, Eugenio. en el encuentro anterior empezaste hablando sobre el Estado y como es un tema con tantas aristas, digamos, ¿no? Decidimos volver sobre él antes de pasar al siguiente tema, que es el gobierno, ¿no? Porque vos hiciste como una trilogía, patria, Estado y gobierno, entiendo, ¿no? Como Sí, sí, sí. tres conceptos, ¿no? Entonces vamos a volver sobre el tema este del Estado, que, que bueno, somos todo Sí, oídos, queremos aprender, dale, te escuchamos. sí, siempre es importante volver al principio. La doctrina social es una ideas que tienen que ver no tanto con lo individual, sino con el aspecto social de la persona. Es decir, nosotros vivimos en sociedad, en familia, en un pueblo, en un estado, en un municipio. Y de la iglesia, porque la iglesia tiene principios ideas, fundamentos que pueden ayudar, de hecho ayudan, a la mejora de la convivencia en la vida social, ¿no? Entonces habíamos hablado de la patria, que parece una cosa, como un sentimiento en lo profundo, un valor grande, y que todos somos queremos ser patriotas, pero después tenemos que bajarlo a la realidad, que la patria, y bueno, estos encuentros lo que tienen que, como van cambiando, lógicamente van pasando los días, y mucha gente, uno no sabe cuándo los va a leer, a escuchar o a mirar. El otro día cuando hablábamos de patria, vos hacías una referencia que la palabra patria no se utiliza tanto. Y es verdad. Se habla de la palabra país, nación, pero por los eventos que están sucediendo, y dejemos de lado la postura política o partidaria, pero fíjate que ayer con una manifestación que hubo, incluso lo ponemos como para que todo el que nos escucha lo puede pensar, vos decías no se habla de patria, y ayer se empezó a hablar de otra palabra, que es lo mismo. ¿Cuál es? República. Entonces, empezamos hablando de patria, de república, y después tenemos que bajar a lo concreto, que la patria, la república, se maneja a través de un Estado. El Estado es la estructura, vos habías dado una comparación linda como del esqueleto, que no depende, no debería depender de que vengo yo y lo cambio, es decir, es lo que sostiene la república. Y hablamos la semana pasada de lo que es la Constitución, que fíjate, y para los que nos escuchan, para que lo enseñen a sus hijos, como que cada uno a veces hace lo que quiere, tal es así que uno ha escuchado a un juez muy nombrado, y no es lo mismo que hable alguien muy conocido que dice, bueno, hay que cambiar la constitución. Bueno, cuidado con estas cosas, ¿no? Porque yo no puedo de cualquier manera decir cambio la constitución, porque ¿qué le estoy transmitiendo a la gente? Bueno, yo hago lo que quiero. Claro. Entonces, hablamos del Estado y hablamos de la constitución y hablamos de los tres poderes, el legislativo, el ejecutivo, el judicial y la parte práctica. Y hoy queríamos tratar en esto del Estado de lo que es el federalismo Bien. y poner ejemplos concretos, porque muchas veces la Argentina o la patria, ¿qué es? Lugar de turismo. Sí, qué linda que Salta. Me fui a las misiones, a Misiones, qué lindas las cataratas. Uy, y entonces, momento, vamos a pensarlo en lo racional, más allá de que después cada uno actúe. Entonces, nosotros somos un país, y yo vivo en La Matanza y yo vivo no sé, en Formosa. Bueno, es un país. Allá hay 10.000, acá hay 5.000, o allá son más indios, acá somos de raza
No importa, acá hay más inmigrantes, es un país. Entonces, o defendemos al país siempre o cuando me conviene. Entonces, las Malvinas. Bueno, ¿qué me interesan las Malvinas? Está a 2.000 kilómetros, ¿cuánto está? 5.000 kilómetros. ¿Qué me importa? Pero tu hijo tiene que ir a pelear por las Malvinas porque bueno, lo que pasa que... Entonces, este sentimiento, esta idea, este espíritu de país, lo que hace es que salgamos de mirar nuestro propio ombligo. Y entonces cuando hoy hablamos de federalismo, que hay 20 y pico de provincias, que están las del norte, las del sur, las del centro, donde entonces tenemos que llegar a pensar cómo influye en nuestra vida diaria, porque uno a veces piensa, bueno, ¿a mí qué me importa? Si yo vivo en La Pampa, bueno, podría llegar a ser un concepto un poquito demasiado egoísta. ¿Por qué? Porque tu hijo es el que está en La Pampa y mañana puede ir a querer vivir a Formosa o a Buenos Aires. O vos estás en Buenos Aires y mañana podés ir a tal lugar, a Chubut. Entonces, este federalismo, esta idea de país, tiene muchas consecuencias. Cuando vos quieras me cortás, y una es la población. Y acá, desgraciadamente, la Iglesia, y en esto pongo en especial a la jerarquía, una vez más vuelve a hacer silencio. ¿En qué sentido? Que uno de los grandes principios de la Iglesia es el valor de la persona. Y uno de los grandes principios vulnerados en estos años es la persona. ¿En qué sentido? En la población. Es decir, en este tiempo del coronavirus y de tanto se habla del AMBA o del conurbano. Es la palabra, si hubiese alguien que saca el número, conurbano, hacinamiento, bueno, población. ¿Quién permitió que durante 30, 40 años millones, no miles, pongamos bien los números, millones de personas vengan a vivir al Gran Buenos Aires, al AMBA, a lo que es capital y provincia, generando no una, sino 4.000, 5.000 villas y asentamientos, sin respeto a qué? A la persona. La Iglesia, una vez más, fue silenciosa, incluso acompañando, que está bien ese acompañamiento, porque en el fondo cuando vos ojo, cuando vamos a una iglesia no es solamente el sacerdote, porque el que viene también, pero cuando se hacen asentamientos, villas de emergencia, barrios vulnerables, ahora han inventado una palabra nueva, listo, está bien, barriadas, no cambiemos, no vayamos al fondo, es decir, no, el que permitió que durante tantos años millones de personas se reúnan, se suban a un bote que no podía resistir a tantos y se hundiese en la pobreza, nosotros somos, evidentemente los políticos fueron los responsables, con el silencio y la connivencia. Entonces, ¿qué es federalismo? Que haya 700 arriba de un bote y 3 arriba de una gran lancha, y no es bueno. Después nos quejamos de la pobreza, del femicidio, de la violencia, de esto, de lo otro, de los asentamientos, de la toma de tierras, del puntero político. Bueno, entonces, ¿federalismo qué significa? ¿Cómo hacemos? Y encima nosotros que tenemos un país grande, que a nosotros nos ha venido un poco en contra, en el sentido de, ¿viste esa canción? Un pueblito acá, otro más allá. Y un camino largo que baja y se pierde. Paisajes de Catamarca, ¿no es cierto? Y bueno, nosotros tenemos un país grande y es bueno. A la vez nos puso un poco en contra, ¿por qué? Porque no tenemos una población suficiente para
cuidarlas, para cuidarlo o para explotarla en el sentido positivo, ¿no? Entonces, ¿qué significa federalismo? Soy un país donde lo principal que es la persona, algo que nos parecía tan teórico, ¿y qué significa lo importante de la persona? Bueno, dónde se ubica, dónde vive. Entonces, ¿cómo puede ser que hayamos permitido, dejado políticos, ambientes judiciales, etcétera, etcétera, que millones estén en un lugar tan... Entonces, ese es un gran desafío que habría que trabajarlo, ¿no? Incluso políticamente, ¿por qué no conviene? Hay buenos estudios que se han hecho hace un tiempo y actuales de gente que incluso has entrevistado vos, como el abogado Enrique Morad, sobre por qué no se quiere dividir la provincia de Buenos Aires. Es una idea, podría ser otra, ojo, ¿eh? Ellos proponen, hay un proyecto a dividirla en 5. ¿Por qué no se quiere Sí. dividir? ¿Porque te interesa la persona? No, porque a mí te interesa que es el voto. Vos sabés que cuando llegue la temporada electoral, en el Gran Buenos Aires, en el conurbano, bendito, tratado en todos los medios, con las imágenes de gente pidiendo comida, etcétera, etcétera, en el conurbano está el voto más fácil, el voto cautivo. Entonces, primer consecuencia del federalismo, ¿cómo hacemos para que haya una distribución, una ubicación de la población de una manera, no sé, la palabra normal no es, sino que sirva para la vida, ¿no? Poblaciones de 10.000, 30.000, 40.000, 60.000 habitantes. Bueno, los números son relativos, mientras Claro. haya fuentes laborales. Un gran tema. Bueno, a ver, la forma de gobierno que elige el pueblo de la nación argentina, artículo 1 de la Constitución, se define con 3 palabras: representativo, republicano y federal, ¿no? Vos Sí, sí. ya hablaste del gobierno representativo, del republicano lo mencionaste, ¿no? Los 3 poderes, y hoy nos toca hablar del federalismo. Bueno, y el federalismo, entiendo yo, es el gobierno donde la provincia es anterior a la nación. O sea, las provincias se unen, como dice la Constitución, ¿no? Y deciden delegar en la nación algunas facultades que son, por ejemplo, la de hacer la guerra, o la de recaudar determinados impuestos, o del intervenir en algunas situaciones, dentro de las provincias. Pero obviamente en la Argentina no existe el federalismo. Es clarísimo que, a diferencia de los países desarrollados, donde la población está distribuida, y uno lo ve visitando esos países. Yo tuve la oportunidad de visitar muchos países diferentes por mi trabajo, y vos ves que Italia, Alemania, aún Estados Unidos, qué sé yo, son países donde la población está racionalmente o armónicamente distribuida. En cambio, en la Bien. Argentina, la población se ha concentrado en la provincia de Buenos Aires, mejor dicho, en la capital federal y el conurbano. Y eso es claramente una señal de subdesarrollo, claramente una señal de subdesarrollo. Y por otro lado, la nación ha asumido atribuciones que le corresponden a las provincias. Es decir, hoy el poder está concentrado en el poder federal, no en el provincial, mucho menos en el municipal, ¿no? Por eso, el federalismo, entiendo yo, es cuando la vida política se construye desde abajo, desde los municipios, de los barrios, y después muchos municipios forman una provincia y muchas provincias forman una nación. En cambio acá no. Acá la nación, identificada en gran parte con el famoso AMBA, ¿no? Y que lo Claro. digas vos, tiene mucho valor porque vos sos un hombre que consagró toda su vida al trabajo en el AMBA, ¿no? En la matanza. Pero sin embargo te das cuenta, todos nos damos cuenta, que hay
no está distribuida ni los recursos, ni los impuestos, ni el poder, ni la población en la Argentina, ¿no? Claro, No sé, ¿qué solución? Tiene soluciones. bueno, un elemento es la población, cómo está demográficamente distribuida, que de por sí no es el único criterio, porque podría ser, ¿no? Que viven 3 millones de habitantes y los habitantes se llevan bien. Acá el cuestionamiento o la crítica no es tanto a los 3 o los 2 o a los 5 o a los 500 habitantes, porque vos podés tener 500 habitantes y también viven en la marginalidad. Sí, claro, sí, sí. Entonces, la demografía es muy importante, pero no tiene sentido una cantidad de población en un lugar no preparado. Es decir, vos invitas a comer a tu casa a 10 amigos y de repente dos dicen, pues llevo a mi papá y a mi hermano, y vos dirás sí o no, de acuerdo a la comida que tenés, porque no sea cosa que después todos pasen hambre. Acá es algo parecido, ¿no es cierto? Entonces la demografía es importante, pero a esto hay que unirle, este es el tema quizás, no menor, porque ahora es muy difícil de desarticular. Vos ahora, incluso hay un tema muy político y que no lo vamos a nombrar puntualmente, pero porque, bueno, hay que probarlo, más allá de que esté, se cuenta que hace 30, 40 años, una de las villas más importantes de Capital, la 1114, estaban todos los papeles hechos por diputados, por los concejales, etcétera, para erradicar, es una palabra fea, pero era para distribuir la población de la villa en distintos lugares, etcétera, dándole un dinero para que vuelva el que quería volver a su provincia natal, el que quería radicarse en otro lugar. Bueno, no se llegó a un acuerdo político y hoy día en vez de 25 tenés, no sé, 60.000 habitantes. Hoy día lo demográfico es muy difícil de desarmar. Va a haber que ver la manera. Otro punto importante, vos tocaste un tema interesante que es, dejemos de lado los municipios por el momento, pero es provincia-nación. Es decir, vos tenés los dos elementos, provincias irresponsables y la nación que tiene que salir a cubrirla porque es como el defensor que lo pasan y tiene que salir el otro a cubrirlo. Y acá tenemos el caso de varias provincias que tienen grandes problemas económicos, grandes problemas de violencia y de suicidios, y la nación, de algún modo, recibe el golpe en la cara, pero son responsabilidades provinciales. Incluso estos días, estamos hablando de agosto de 2020, se muestra como miles de personas, no cientos, miles de personas cruzan de la frontera, de una frontera, en este caso Bolivia, a Formosa. También hemos visto en época de votaciones donde de otro país, de otra frontera, Paraguay, para no poner nombre, se cruzan para o votar o cobrar en el país argentino. Un tema es la ubicación de la población. Lo segundo es las provincias tienen que asumir sus responsabilidades, porque al no cumplir ellos se perjudica a la nación. Y eso es lo que lo que tenemos que entender todos. Cuando uno piensa, bueno, el problema es en el lago Mascardi, porque ahí están los de cierta corriente que, bueno, pero ¿cuánta gente va a veranear, por ejemplo, al lago Mascardi? Entonces, pero eso es terreno. Ayer había un artículo interesante, esa zona, ¿es mapuche, es terreno mapuche o terreno argentino? ¿No? Decía la pregunta, ¿no? Sí, Pero, sí. entonces, segundo punto, cuando la provincia a nivel judicial no se hace cargo de su provincia, le traslada un problema a nación. Podríamos decir al revés, cuando la nación no cumple su misión, le trae problemas a la provincia.
Hoy, fíjate, un gran problema que ya nos hemos acostumbrado hace 20 y pico de años, gendarmería. Gendarmería, que tiene que cuidar, le decimos siempre, cuidar la frontera, está repartida en todos los barrios, en los trenes, pidiendo el documento, habrá gendarmes cocinando. Entonces, tema demográfico, tema judicial, otro tema importante, la inmigración. ¿Por qué tantos correntinos, santiagueños, etcétera, etcétera, etcétera? Como la inmigración externa, ¿no? Esta es una inmigración interna. Vienen todos. ¿Quién generó el conurbano bonaerense? Bueno, porque las provincias no fueron responsables de la tarea, porque más allá de que uno puede ir a vivir, lógicamente, en su libertad, yo quiero ir a vivir a Formosa, el otro quiere ir a vivir a Mendoza, y está perfecto. Pero cuando se da esta inmigración interna, ¿por qué se va la gente de su lugar? No es porque quiere venir a vivir acá, es porque encuentra, aunque sea acá, haciendo de mendigo acá en Buenos Aires, recauda más que viviendo en el monte santiagueño, por ejemplo. Otro tema, entonces, tocamos el tema demográfico, tocamos el tema judicial, tocamos el tema económico, que en el fondo es lo que más nos mueve, porque uno a veces se traslada de un lado al otro porque en el fondo quiere vivir mínimamente. Entonces uno tiene a los hijos y dice, bueno, pero en Buenos Aires, y bueno, hay tantas películas y anécdotas sobre todo eso, que una cosa es hace 40 años y otra cosa es ahora, ya cuando... Claro. Así que son tres áreas muy, muy importantes. Hay otras más para agregar, como puede ser también en el ámbito judicial, todo el tema de la violencia que se da, el narcotráfico. El narcotráfico es un tema que otra gran, y perdón si uno recalca en la iglesia, porque uno considera que la iglesia es un jugador importante. La iglesia, digamos, no es peón. La iglesia es como, si querés, no digo la reina, el rey, pero es la torre o el alfil. La iglesia deja de hablar de narcotráfico. La iglesia se cierran seminarios porque no hay vocaciones y se abren hogares para adictos. Entonces, evidente que hay que atenderlos. Pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo le explicamos? Un hombre grande, ¿cómo le explica a un hijo que se tiene que cuidar de la droga? Cuando nosotros, los que tenemos de 50 para arriba, vivimos en la calle, jugamos en la calle. Nadie habla, otro gran silencio. Entonces, la iglesia se ocupa del medio ambiente, de plantar arbolitos, y tenemos que nuestros hijos los matan en estos días. Eugenio, entre ayer y hoy, 4 muertos y 4 que figuran en un portal común, 4 muertos, en 4 personas que las mataron acá en La Ferrera y González Catán, 4, por robo, por un celular. Entonces, el narcotráfico, la violencia, es una consecuencia también de esta mala vivencia democrática, y mucho tiene que ver esto, ¿no? De la inmigración interna, etcétera. Entonces, yo creo que no es tanto culparnos, pero si no tenemos que hacernos cargo de que, bueno, sin querer, si no pudimos, no supimos, pero por algo el país nuestro, la Argentina, ese país que hablamos el primer día, de que uno que canta con el folclore, o que canta su himno, o que lleva la bandera, o que coloca la escarapela, por algo llegó a una situación donde hablamos de pobreza, hablamos de violencia, hablamos de inseguridad. Y si querés yo te agrego, tocamos tema justicia, tocamos tema economía, tocamos el tema político. ¿Cuál es para mí incluso más grave que todo lo que está pasando? Es que, porque yo puedo reconocer, me equivoqué, estamos mal, voy perdiendo 5-0,
Bueno, pero al menos reconocer que lo que... Yo lo que... Ayer volví a leer dos o tres personas que están en los ministerios de la nación, vuelven a lo mismo, el aumento del Estado. O sea, no se llegan a dar cuenta que el gran problema del país, del país nuestro, es es el Estado metiéndose en todo y no resolviendo nada. Y como solución, ¿qué proponen ahora? ¿Por qué? Leyeron un informe de la UCA donde dice que después de la pandemia la pobreza infantil va a llegar a 60%, entonces ¿qué dicen? ¿Qué significa? Y el Estado tiene que tener más plata para repartir. Y entonces volvemos al federalismo. ¿Por qué? Porque un país que no se articula es como que toda la responsabilidad de una familia pase por el papá. Y los hijos crecemos, me pongo de novio y tengo un hijo, vamos a de casa. Entonces papá, como es bueno, ¿qué hace? Bueno, anda a vivir en la pieza del fondo. Y después nuestro otro hijo, y se puso de novio, y la chica está embarazada. Bueno, dale, vamos a construir arriba. Y encima, es el papá el que dice, bueno, dale, el fin de semana yo compro los ladrillos y yo levanto la pared. Es un sistema que si no nos damos cuenta, y acá responsables somos todos, pero bueno, uno muchas veces por Ahora te hago una ceder... pregunta, Pablo, discúlpame, te interrumpo, lo que No, decís sí, es perfecto. muy interesante y aparte le pones corazón, se ve que las cosas también te duelen a vos. Pero ¿por qué los católicos no tienen su propia fuerza política? Vos decís, la iglesia no es ni la reina ni el rey, pero es un alfil o una torre. Pero vos te referís fundamentalmente acá a la jerarquía eclesiástica. Pero ¿por qué la iglesia no tiene de algún modo una participación, el laicado me refiero, ¿no? ¿Por qué no hay un Bueno, laicado católico organizado como lo hay en otros países, donde hay partidos, no te digo confesionales, pero con una participación fuerte del laicado? Porque yo conozco tantos laicos tan capaces, tan inteligentes y tan buenos, con tanta experiencia en gestión, en el sector público, privado, etcétera, que son talentos desperdiciados en política, porque desperdiciados. no encuentran un lugar ni en el peronismo, que es todo No, que Dios me perdone, que no. menos en el radicalismo o con el kirchnerismo tampoco hay lugar para ese tipo de gente, ¿no? Siempre son No, todos mafias, ¿no? Y entonces, ¿por qué no hay una estructura política que nos represente a nosotros y donde se convoquen lo mejor del pensamiento y de la acción católica en sí, Argentina? desperdiciados o también absorbidos en estos esquemas donde aunque seas Messi, si vos no tenés 11 10 al lado, Claro, no vas a hacer nada. sí, sí. Entonces, acá es importante aclarar esto, porque estamos hablando del Estado y hay que entender que la iglesia es una institución. Uno podrá gustarle más, menos, pero es una institución. ¿Cuál es el problema de la iglesia y que da para, o puntos de vista, ¿no? Porque reconocer esto no significa que uno esté contra la iglesia. O sea, que yo diga, mira, a mi papá le faltó educarme más en lo afectivo, yo no es que esté en contra de mi papá, al contrario, mi papá lo pongo allá arriba. Pero bueno, él tuvo esta deficiencia de decir, bueno, u otra, ¿no? Cada uno podrá trabajaba todo el día, no lo veíamos nunca. Bueno, cada uno podrá ver, ¿no? El problema de la iglesia principalmente es porque ha sido muy clericalizada, es decir, hubo épocas, y bueno, puede servir, ¿no? Las épocas marcan, pero hubo épocas donde el laicado, las instituciones laicales eran más fuertes. Y eran más fuertes también porque tenían muy buenos asesores. Mirá, si vos hablás con gente de la Acción Católica, que es una institución importante en la historia de la Iglesia, después se desdibujó, listo, habrá que ver los caminos, pero evidente que la Acción Católica fue una estructura, no era simplemente Juan o Alberto que eran buenos, no, era la estructura. Entonces, el problema de la Iglesia es que primero se clericalizó mucho,
donde muchas veces el obispo o el sacerdote y los laicos nos sirven en todo caso para prender una vela. Y el que es capaz no lo tenemos en cuenta, ¿por qué? Y porque yo prefiero como sacerdote tener 2 o 3 que me hagan caso, que prendan la vela, que me lleven en auto y no que decidan. Aparte porque pasa esto, si el laico se equivoca, no, yo no tengo yo soy sacerdote, es él. Entonces, Claro, gran parte es falta. Entonces, esta clericalización, digamos, el no darle el pie al laico ha sido un grave momento. Y segundo, el formarlo. Y tercero, también formarlo y acompañarlo. Porque uno puede ser muy bueno, pero en estas estructuras corruptas, que la iglesia misma lo dice, ¿no? Cuando dice que la corrupción a veces se hace estructural, no es claro, simplemente una persona. Vos podés estar en un banco, en una gran empresa, y ahí hay mucha gente muy honesta, honesta en todo sentido, de lo económico y en la responsabilidad. Entonces, bueno, esto es lo que ha llevado, y bueno, y después también a veces es preferible no asumir responsabilidades, mirarlo un poquito de costado. ¿Por qué? Porque si yo asumo una responsabilidad y me equivoco, eh, lógicamente todos van a cargar contra vos. Entonces, ¿qué prefiero? Y bueno, hacemos la plancha, como se dice en el común, ¿no? Sí, bueno, yo sí, sí, como, sí, sí, como iglesia me callo. ¿Y por qué? Porque entonces la iglesia viene muy golpeada con cosas muy injustas que le han atribuido. Entonces hemos tenido una iglesia durante los últimos 20 años que parece que siempre tiene que pedir perdón de todo, como si fuésemos unos monstruos que hemos hecho. Yo digo hemos porque no es que uno lo haya hecho, pero entonces pedimos perdón, como nos callamos ante la época militar, hicimos. Entonces la iglesia un poco bajó la cabeza. Es una mirada que uno tiene desde el llano. Después habrá obispos. Desde acá hay 70 obispos, podrían hablar los 70. claro. Bueno, y hubo 150, podrían haber hablado los 150. Y ahí somos 4.000 sacerdotes. Desgraciadamente hoy la voz, muchas veces, estos días ocurrió una cosa en la iglesia un poco triste, pero también para pensarlo, para las comunidades. A mí me gusta que estas cosas las podamos charlar, ya no es como antes que, no hables con tu hijo sobre sexualidad. Y no, porque mañana viene tu hijo y ya te trae al nieto, ¿no es cierto? No, Te no hay que enseña. ser, no hay que ser tan estúpido en esta. Entonces, ocurrió una cosa triste, que fue que un seminario se cerró. Seminario es el lugar donde, pensémoslo bien esto, seminario es el lugar, yo te lo puedo describir así, donde se forman los sacerdotes. Bien, te lo pinto de otra manera. Seminario es el lugar donde vos, papá y mamá, tu hijo quiso o tu hija quiso quiero consagrarme a Dios, y van a un seminario o a una casa religiosa. Bueno, entonces el seminario es el lugar donde muchos papás, muchos matrimonios, confían que su hijo, a veces adolescente, 15 años, 14, 20, no importa, confía en la formación. Bueno, Claro. un seminario se cierra. De San ¿Por qué? Rafael, sí, sí, sí. Como el seminario en Mendoza. Sí, Listo. ¿Por qué? Bueno, habrá que pensarlo, habrá que charlarlo, porque son personas, es parte de nuestra iglesia. Bueno, volvemos a esta misma temática de la iglesia actual. sí, sí, Sin, sí. sin presencia, sin voz, sacando documentos, leyendo sermones, y donde solamente se escucha a algunos sacerdotes porque reparten barbijos. Y está bueno lo que se está haciendo, pero la iglesia no fue creada para eso. Entonces, bueno, creo que esto puede servir y ser útil para que obispos, sacerdotes, laicos, religiosas. Las religiosas no son las mucamas de los sacerdotes o las que te cumplen una misión y te salvan de los papeles. Las religiosas, la mujer, la visión de la mujer que ha crecido gracias a Dios también. La iglesia creció mucho y en muchas cosas para bien. También tenemos que reconocer, vos decís, ¿por qué el católico no tiene una presencia en la vida social?
tenemos una presencia a veces para defendernos, como fue el caso del aborto. Uy, los pañuelos celestes, bueno, a mí no me gusta tanto que, bueno, porque tenés pañuelos celestes, sos católico, bueno, frenemos un poquito, ¿no? El ser católico va mucho más allá que tener un pañuelo, o tener una cruz, o ir un domingo a misa. Ahora, ¿por qué esa pregunta que también las tenemos que preguntar? ¿Por qué el católico, el cristiano comprometido, no participa más activamente en las cuestiones políticas, sociales? Primero por mucha falta de formación, y después también nos tenemos que preguntar, bueno, a nosotros nos cuesta retener a los chicos que vienen al catecismo y Sí. toman la comunión, y tenemos de algún modo que decirle, miren, la semana que viene va a haber golosina y si no, no vienen más, ¿viste? Entonces, nos cuesta por algún motivo, y no siempre es culpa. Esto no es todo por cuestión de culpa. Nos cuesta en una sociedad que ha cambiado, donde antes la pelota, el que tenía la pelota de fútbol juntaba a 20 y estaban los 20. Ahora no, porque cada uno tiene una pelota de fútbol. Entonces yo los medios que tenía antes para atraer eran fuertes. Hoy día no, bueno, tendremos que pensar desde la catequesis, desde la educación en la fe, desde los movimientos juveniles, los grupos scout, los grupos misioneros, que necesitamos, porque en eso hay presencia, aunque sea menor. Todavía nos falta esa presencia del líder, del dirigente católico, el empresario, que diga, no, yo puedo ser tranquilamente católico y participar activamente en alguna Claro, claro. emprendimiento Sí, sí, social. sí. Yo, a ver, un poco resumiendo lo que vos decís, ¿no? Es muy interesante y muy, muy actual. Digamos que la Iglesia ha sido castigada en los últimos años y ha tomado una posición, digamos que, bueno, determinada, A pero la que defensiva. sí, un poco defenderse o pedir perdón y qué sé yo, el tema de los abusos de los Sí. curas y todo eso, ¿no? Un poco que empañó toda la iglesia, en parte porque fue así, en parte porque la iglesia también tiene enemigos que se ocupan de difamar y calumniar, ¿no? Eso hay que reconocerlo. Pero me parece a mí, Pablo, que es el momento que la minoría católica, el laicado, se organice en forma, de alguna forma, no digo en partido político, puede ser en partido político, pero que lo haga, porque la doctrina social de la Iglesia es una doctrina práctica, o sea, está orientada a la práctica, a la aplicación de los principios, no solamente al conocimiento, ¿no? Es una ciencia práctica. La ciencia práctica está orientada a la acción, y entonces la acción requiere organizaciones, instituciones, compromisos, ¿no? Agendas, etcétera. Y hay tanto laico en la Argentina, en todo el mundo, pero en la Argentina en particular, que finalmente es lo que más nos interesa a nosotros. Tanto laicado capaz, que vuelvo a repetir, se podría hacer tranquilamente, dándole al laicado el lugar de, de, de llevar a la práctica la doctrina social, que en definitiva es una consecuencia del Evangelio, ¿no? Así que Sí, en lugar de estar quejándonos y acusando, como de hecho se hace continuamente, tomar las riendas y hacer algo, aunque sea pequeño, aunque sea a nivel municipal o provincial, de a poco, nacional, pero para eso deberíamos asumir los principios republicanos, es decir, la- los principios constitucionales, ¿no? Que sí, muchas sí. veces, no, si nosotros no conocemos la Constitución, no la Bueno, enseñamos, no la queremos, la ponemos en duda por considerarla masónica o liberal, o qué sé yo, o sí, bueno, entonces, no solo la Constitución, sino también
evangelizar, primero, para mucha gente que es católica, a lo mejor esto un poco le sorprende, o al que no es, va a decir, ¿estos qué se quieren meter? Ustedes se callaron la boca durante la época de la dictadura y ahora que vienen a hablar, bueno, si nos equivocamos hace 20 años, bueno, 40 años no nos vamos a equivocar de nuevo, entonces no nos tienen que correr siempre con la vaina, ¿no? Entonces, los que agarremos el catecismo de la iglesia, y donde vamos a ver un sector muy importante donde se habla de la doctrina social de la iglesia, donde incluso los seminarios catequísticos, donde van las catequistas o los catequistas para enseñar los sacramentos, también hay un aspecto. Lo que pasa es que es un aspecto que lo hemos dejado de lado. Hay que empezar hincapié en eso. Y en segundo lugar, hay que darle mayor libertad, acompañando. El sacerdote es asesor, no es el jefe es asesor a los laicos, porque el que sabe lo que es el trabajo propiamente de una empresa es el empresario. La que sabe, la maestra católica, la maestra, es la que está con los alumnos, es ella. Ellos son los que tienen que llevar adelante la doctrina social. ¿En dónde? En la educación, en la cultura, en la política, en la economía, en el arte. Por eso siempre ha habido artistas, pensadores, economistas, políticos que han inspirado con sus principios, pero hay que darles libertad y no confundir, porque desgraciadamente muchas veces la doctrina social de la Iglesia se la sintetiza con eslogan. Los eslogan pueden ser, yo pongo un lema, tierra, techo, trabajo, pueden ser lemas, pero no confundamos la doctrina social de la Iglesia con un eslogan y lo que hacemos es bautizar a los nenitos para que vengan en una villa. Ahí empezamos a desvirtuar. Ahí empezamos a desvirtuar y volvemos a lo mismo. No es que está mal bautizar a los chicos, no es que esté mal que la gente se case, pero tenemos que aprender a que son ámbitos distintos y no tenemos que confundir. Muchas veces por todos estos temas la Iglesia ha ido perdiendo credibilidad, entonces la gente se acerca por un motivo social, que es bueno. ¿Por qué? Porque en la parroquia organizan un campeonato de fútbol. Está bien, porque en la iglesia va a cantar el folclorista mejor del barrio. Y bueno, no está mal tampoco. Ahora, no confundamos que eso es un aspecto, una partecita, un inicio, pero eso no es la doctrina social de la iglesia, que es todo un concepto, toda una cosmovisión de la vida. De hecho, nosotros tendríamos que de algún modo reflexionar que todos nuestros lugares están llenos de imágenes de la Virgen, de los santos, y no hay calle, no hay hospital, no hay escuela que tenga el nombre de un santo y de santa esto y santa lo otro, pero eso se hacía con un espíritu, no con con el hecho de decir, bueno, pongámosle un cartelito Santa Micaela. No, bueno, no, había un espíritu que había detrás. Si ese Claro, espíritu se pierde, queda el cartelito. claro. Nosotros lo hemos visto acá, en San Justo. 2 cuadras cortan y le ponen la calle Monseñor Marcón. Bueno, está bien, la gente esto se hace por política, como Monseñor Marcón era un monseñor, un obispo, y para recordar su nombre, entonces 2 cuadras cortamos, le ponemos Monseñor Marcón. Que al final la gente te termina, iba a decir puteando, pero no, insultando, porque perdés las calles, ¿viste? Porque venís con la calle tal, y todo se hace por simbolismo vacío. Sí, sí, eso es simbolismo. Claro, sí, la Virgen de Luján, todo eso en términos digamos, de nomenclatura Sí, política es simbólico, ¿no? Simbólico. Lázaro Báez tiene un San Cayetano enorme en su casa, sí, sí. atrás o antes de las cajas fuertes, ¿viste? Realmente es una especie como de paganismo, que en lugar Sí, de dioses paganos de la antigüedad hay santos, pero y que en tendríamos, realidad sí, no significan nada. tendríamos que aceptar esto con humildad, ¿no? Que si, bueno, hubo cosas que nos sirvieron mucho antes. Listo, son formas.
Porque el claro. problema es distinguir lo esencial. Por ejemplo, antes se decía no comer carne los viernes. Yo no sé quién se le ocurrió ese, pero habrá sido positivo en su momento hace 40 años. Claro. Hoy día de nada sirve ese tipo de preceptos que son preceptos vacíos. Sí, hay que ir a las cosas, como dijo el filósofo, ¿no? Ir a las Sí, sí, cosas. sí, 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 sí. Y Este, para el que nos escucha, que no se crea que uno lo dice esto como sentado, como digamos, dándole clase a todo el mundo, no. claro. Son preocupaciones, porque estas Sí, obvio, sí, preocupaciones sí. son las de cualquier papá o mamá. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de la doctrina social y hoy hablamos de inmigración, hablamos de economía, hablamos de pobreza, hablamos de violencia y hablamos de inseguridad, son cosas que nos pasan a todos. Yo ya tengo casi 60 y uno piensa que, o pensaba siendo adolescente, que ya sentía cierto compromiso con el país de que las cosas dentro de 50 años iban a estar mejor. Y en Sí, realidad sí. están peor, están peor, Sí, sí, seguro. están Seguro, peor. sí, 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 digamos, más allá de que haya grupos o personas que pueden estar bien, pero evidentemente que la forma de vivir, la cultura que estamos viviendo, no se vive, prácticamente no se vive de bien, ¿no? Más allá de que a muchos podremos haber tenido la varita mágica o que Dios te cuidó o la naturaleza, no sé, cada uno lo pensará, pero eh, todos los indicadores que son estos, una buena convivencia, el estar sanos, el vivir en familia, bueno, todos esos índices de algún modo se han ido perjudicando. Pero bueno, ahí está nuestra tarea. Bien, Eh, ahora volviendo, porque estamos hablando un poco de todo y está interesante, pero no nos enfocamos en el tema del federalismo. Volviendo al tema del federalismo, creo que en la doctrina social de la Iglesia, aunque no habla explícitamente de federalismo, ¿no? Hay principios que hacen referencia al federalismo, en particular el principio de subsidiariedad, ¿no? Donde una institución es autónoma y se autogobierna, digamos, ¿no? Se autogobierna, se autodefine y después recurre a una institución superior cuando el objetivo supera su propia capacidad, ¿no? Es decir, por ejemplo, la familia, los padres, la familia obviamente se gobierna a sí misma, ¿no? Es una entidad, digamos, una sociedad casi perfecta, pero cuando se claro, trata de temas de salud o de seguridad o de educación, recurre, por ejemplo, al Estado provincial que provee a esta familia educación, seguridad, tantas cosas que la familia no se puede dar. Pero mientras que la familia pueda dársela, el Estado no debe meterse. Caso, por claro, ejemplo, de la ideología de género, donde el Estado se mete a educar a los hijos en contra claro. de la opinión de los padres, ¿no? Es decir, ahí ves un caso de contrario a esto del federalismo. Vale decir que una república se construye desde abajo, desde la persona, la familia, el barrio, el municipio, o sea, como en forma de círculos concéntricos, se va agrandando la realidad, pero sin anular la realidad inferior. Es decir, el Claro. círculo mayor incluye al inferior, pero no lo suprime, no lo anula, ¿no? Eso es el federalismo, Como cuando uno tira una piedra en el agua, que los por círculos son ejemplo, sí. concéntricos, se van ampliando. Sí, por ejemplo, Ahora, ahora no, en el caso de la Argentina, ese respeto hacia las instituciones naturales, este, casi divinas, ¿no? Porque son de origen divino, como es la comunidad, no se respeta porque la nación avanza con impuestos, con normas, etcétera, sobre las instituciones más pequeñas. Y sí, por otro lado, ahí como decir, las más pequeñas están contentas con eso porque, bueno, se sacan de encima un problema, digamos, ¿no? Muchas veces. sí, O yo sea, no es te sabría, mutua.
Sí, Yo no te sabría decir, sí, es mutuo porque yo no te sabría decir históricamente, pero fíjate vos cómo este tema que vos comentás se une al anterior con el tema religioso. ¿Por qué? Nosotros, ¿qué tenemos? Que muchas provincias, también de raíces, de hecho anteriores a Buenos Aires, como puede ser Catamarca, Santiago del Estero, Córdoba, son provincias religiosas, pero ¿cuál ha sido el gran problema? En que la iglesia de algún modo estuvo ahí, habrá que ver, analizar qué pasó, el tema de los feudos. Los feudos, es decir, que una familia esté sí. gobernando una provincia como si fuese su feudo, su país, Sí, su rancho, sí, entonces, su estancia, sí. y grandes estancias y durante muchos años. Sí. Familias que están, han y hoy aún gobiernan durante años con todo el manejo político, económico. Entonces, ahí de nuevo lo mismo, ¿no? A veces es la nación o también son las provincias que no Totalmente, quieren claro. formar parte de un país, o también esto puede ser, como vos decís, la provincia se siente como usada, y de hecho esta noción de falta de federalismo se dio, generalmente se dice, cuando uno atraviesa dificultades, los buenos se ven en la dificultad, la familia cuando hay un problema, si está unida, ¿qué pasó con esto del COVID? Y bueno, demostró una vez más que cada uno quiso salvarse con su barquito y no como país. Lo cual puede ser entendible, son cosas difíciles de analizar, pero el cerrar las fronteras, etcétera. Entonces, está bien lo que vos decís, es decir, los feudalismos, o sea, las provincias aisladas, terminan perdiéndose, ¿no es cierto? Sí, Entonces, sí, sí, tal sí, es sí. así que se puede llegar a dar lo que en alguna época, en algún momento lo hablamos ya, los nacionalismos, separarse de la nación. O Lo sea, que yo pasa es veo, que, sí, en la Argentina, discúlpame, Pablo, sí, no sí, hay sí, una sí, conciencia civil, no, 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 política, institucional como en otros países. Eso que vos decís de la provincia se aplica igualmente a los sindicatos. Hay sindicatos también, que sí, sí, son, cuyos secretarios generales, aunque la Constitución habla del gobierno o de la administración democrática de los sindicatos, de hecho, los secretarios generales son y prácticamente son eternos, eternos, sí, ¿no? sí, son Y eternos. esto habla que en todo el país, en toda la nación argentina, aunque es buena gente, ¿no? Y no hay conciencia institucional, política, o sea, la ley, alguien dijo que la única ley que rige en Argentina es ley de la amistad, ¿no? Es decir, y claro, y es un drama eso, porque Claro, sí, sí, las leyes todas deben cumplirse. Entonces, duda, claro. echa la ley, echa la trampa, decimos, ¿no? Y entonces, y yo creo que la iglesia tiene la función también de hablar de que mediante el cumplimiento de la ley civil, mientras se ajusta, ¿no? Si viene Sí, 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 un tipo y te dice, mira, vos tenés que hacer un aborto, porque, no, discúlpame, no lo hago, claro. ¿no? Porque soy católico, o es un asesinato. Pero cuando la ley es justa, razonable, uno debe cumplirla. Y Sí, bueno, en la sí, Argentina esta ahí conciencia es se dan. débil, ¿no? Es débil. Ahí, sí, y ahí se dan esas complicaciones que son también entendibles porque a veces es verdad que uno analiza todo desde lo bajo, de donde uno... Pero bueno, estar en el poder está en los peligros de no de la convivencia, sino de la connivencia. Es decir, yo soy el obispo, me entero de situaciones, a veces eh, me tengo que callar la boca porque si no me callo me van a quitar la subvención de un colegio y se entra sin querer o porque la vida te va llevando así en todo un entramado en donde ahí donde se empiezan a jugar los valores, bueno, uno tiene que decir o sí o no, no importa las consecuencias, y Claro. estas connivencias a veces han sido, en general, connivencia para lo malo, no, evidente, no, nunca puede servir, ¿no? Pero nunca es presentada como lo malo.
pero no, se hacen relaciones de amistad, diplomáticas, familiares, conozco al hijo de o al primo de, yo lo conozco, y se entra, se empieza en un entramado difícil de desarmar, ¿no? Claro, Y ahí claro. donde tiene que estar para el cristiano el discernimiento de espíritu, ver qué es lo mejor. Y para el político lo mismo, porque podría suceder al revés, ¿no? Que el político, el intendente, diga, mirá que se está pasando esta macana en la iglesia, no me voy a callar porque si no después en la misa en los sermones me van a hablar contra mí. Bueno, ahí donde entra el valor de la verdad, el jugársela como decimos. Y bueno, son estas cosas, pero todo esto hace al Estado, a la convivencia, a, a la solidaridad, no la solidaridad, sino, y hay que estar. Cuando uno no está, el silencio, la ausencia, nunca queda la silla vacía. Claro, Siempre lo ocupa otro, nos claro. guste o no. De hecho, nosotros los católicos tenemos que aceptar que en los últimos años el crecimiento de otras comunidades religiosas, de otras denominaciones cristianas han crecido. Sí, Bueno, claro, muchísimo, por distintos muchísimo. motivos, pero bueno, hay que reconocerlo. Después uno podrá, pero entonces es importante, digamos, en esta visión del Estado, la presencia del laico. Ahora, en cuanto a esto del federalismo, es una articulación importante, pero acá el otro tema que siempre se dice, ¿no? Que todo lo maneja la billetera. Ese es el gran problema. Claro que sí, Ahí, claro. acá hay un tema económico que en este tema del federalismo, que lógicamente uno no lo conoce tanto porque no sabe los reglamentos, las leyes, pero bueno, la billetera muchas veces pasa por ese lado, es decir, tal provincia, por eso a veces cuando hay votaciones, viste que se ponen al otro día, sale en los diarios, en los portales, cómo quedó pintado el país, ¿no? Verde, amarillo, y bueno, está bien, entendible por los partidos, pero medio que esto suena siempre a donde hubo plata para la campaña, entonces el presidente que te debería presidir sobre todos, ese es un gran tema, por eso yo creo que la semana que viene cuando hablemos del voto, yo creo que nos va a llevar para 3 encuentros, porque el gran problema pasa ahí, el gran problema pasa ahí. Entonces vos decís, yo te digo un presidente para que presida, la Constitución es linda porque dice es un ciudadano que preside. Es un ciudadano que viene a cuidar a cuidar, a proteger a todo el país. Y después, ¿qué sabemos? Y no, que los presidentes son partidarios. Ni siquiera a veces sabemos si mandan o no. Lo Claro, digo por el de ahora, por el de antes, y por el de antes de ayer y por el que vendrá mañana. claro. Vos votás para qué? Para que alguien presida. Y vos confiás en que va a presidir. Pero después uno se entera que no, lo maneja el que puso más plata en la campaña, el primo, Sí, sí, esto. sí, son agendas, Entonces, agendas es muy ocultas que difícil. dicen, sí, sí. Agendas ocultas y es muy difícil, entonces, es muy difícil. Yo también pienso que no, el Bueno, federalismo, pero porque al precisamente es más contrario, ¿no? fácil controlar, el poder siempre debe ser controlado. Sí, Precisamente la sí, democracia es no cuando el poder controla a la gente, sino cuando la gente controla al poder. claro, 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 Eso, y bueno, pero el poder más cercano a la gente es el municipal y después el claro, provincial. O sea, es mucho más fácil para la gente controlar al poder que tiene más cerca, que es el poder del intendente, que es un vecino. En cambio, el presidente, bueno, vas claro. a ir a tocarle la puerta a Olivos, a la casa del Bien, presidente, pero al intendente sí. Y entonces, por eso, el principio federal es el principio de la distribución del poder, así como claro, hay un principio de la división del poder en el poder ejecutivo, legislativo y judicial, hay un principio de la distribución del poder que claro, es claro, el federalismo. Por eso es tan importante en un país altamente corrupto como la Argentina, que el poder termine siendo distribuido y por lo tanto va a ser más fácil de controlarlo, porque si no lo controlas,
seguramente te roban, ¿no? Es decir, no hay que ser Por ingenuo eso, acá, es decir, es así. claro, pero por eso lo que habría que llegar de nuevo a lo mismo, el poder de la gente está en el voto, no solamente en el momento donde vota, sino en el control, supervisión, acompañamiento de lo que sucede en tu comunidad. Claro, pero Que es bueno, más fácil, que es por más eso, fácil que querer cambiar. Por ejemplo, estos días ha sucedido, para los que no escucharon, de un muchacho que lo mataron, que desapareció, perdón, en Bahía Blanca. El que vive en La Rioja, como hubo tantos casos, como Soledad en Catamarca, como tantos casos. Entonces, el que puede hacer, el que pudo hacer algo y no lo hizo, o no pudo, o no supo, pero es el que vivía cerca. por eso, En todas estas cosas, el vecino es el que claro. no solamente lo votó o no al intendente, pero es el que tiene. Por eso, ser democrático no es ir a votar. Ser democrático es todos los días. Primero, haciendo lo que yo tengo que hacer. Y segundo, supervisando, acompañando, controlando, denunciando a aquel que no cumple. Claro, vos fíjate que existe la figura de los partidos políticos municipales. Hay partidos Vecinales, políticos vecinales, ¿no? vecinales. Y Sí, que sí, sí. no está del todo, no está del todo como difundida la idea. Debería haber partidos políticos que busquen el interés en cada Sí, municipio de su propio claro. municipio, Sí, ¿entendés? muchos Porque los partidos se provincios, apoyan. nuestros partidos son generalmente federales, nacionales, el peronismo o el no sé qué más, el radicalismo. En cambio, pues se podrían armar partidos, se debería armar Sí, partidos municipales igual, igual para ahí, que el poder sea elegido entre los vecinos más idóneos. sí, Porque sí, si hay un igual vecino idóneo, hay que convocarlo, decirle, ¿no querés ser 4 años, no sé, ministro de Educación o sí, ministro de sí. Deporte? ¿No? Se lo Sí, convoca, se lo busca o a la atender persona. sí, sí, o atender el tránsito. Pero ahí fíjate que ahí vos decís un tema que ahora también cambió mucho. Vos fíjate que hoy día, que no sé si será bien o mal, porque son puntos de vista y uno no domina tanto el tema, ni siquiera hoy hay partidos políticos. Ni siquiera hoy hay partidos políticos. Hay espacios. Hay Sí, sí. espacios donde vos ni siquiera No hay sabés doctrina, lo sí, que... sí. No hay doctrina, no sabés ni lo que piensan. Y, ni, No, si- y mirá, ni mirá si esto ya nos une al tema de la semana que viene, del voto. ¿Por qué? Hace varios años un presidente que presidió, no importa el nombre, ¿qué dijo él? Si yo les digo lo que voy a hacer, no me vota nadie. claro, sí. Entonces fíjate, Tremendo, claro. entonces es linda la teoría, lo que hablamos acá, pero pensá en la pobre gente, en esa mujer, que ese hombre que viene de trabajar en bicicleta, 2 horas de viaje, y va, yo qué sé, llega a las votaciones, voto a Juan Pérez y chao. Pero no es tan sencillo, y esto los políticos lo saben. Lo saben, por eso ninguno de ellos en general le agarra ataque al corazón, ¿viste? No, no es Claro. que no debe haber uno o dos que murieron de un paro cardíaco. Sí, sí, Los sí, son tipos personas especiales, sí, 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 sí. se las saben todas. Y entonces vos fíjate que hoy ni siquiera hay partidos. Hay espacios, se les llaman Claro. espacios, alianzas, y que incluso cuando asumen Frentes, frentes. frentes, pero frentes que ni siquiera así, bueno, si yo armo un frente con vos, por lo menos me pongo de acuerdo. ¿Dónde vamos? ¿A Jujuy o vamos a San Clemente? Asumen por cargos. ¿Por qué? La política pasó a ser un negocio. Entonces, el trato con vos es, bueno, vos vas a poder meter a cinco, yo a cuatro, Claro. y así es. Entonces, ni siquiera hay partidos, ni siquiera hay decir, bueno, mira, que hoy lo escuché un periodista muy interesante, ¿eh? Y él dijo eso, lo que vos estabas proponiendo, es decir, el líder es el que dice, mira, yo pienso esto y voy para allá. ¿Me seguís o no? Pero ese es el líder. ¿Eh? Claro. Pablo, bueno, quedamos entonces la semana que viene para hablar sobre esta Y tercera cuestión del tercero gobierno que sería el gobierno, y del que son las... voto, ¿no? Y porque el gobierno son las personas que yo quiero, que yo elijo Claro.
o que yo confío, no tengo fe. Es importante esto. La política no es cuestión de fe, es cuestión de confianza. La fe es para la vida religiosa. Entonces, Claro, desgraciadamente, los políticos se ponen en tipo que créeme, no tengo que creer nada. Yo tendría que confiar en, y yo por eso te voy a votar a vos, porque yo confío que tu palabra, y ahí va a entrar otro tema muy lindo, que es este, el de la palabra. Hoy claro, no hay palabra, claro. no hay Recordemos palabra. a la gente que, bueno, que estos diálogos son una motivación para que los que quieran Sí, agarren el compendio, hay un compendio de la doctrina social de la Iglesia, que agarren la Constitución Nacional también, la Constitución Provincial, tantos libros y textos importantísimos que uno debería conocer, fundamentalmente la Constitución y, bueno, los grandes principios de la doctrina social de la Iglesia, ¿no? Así que el trabajo personal es indispensable, ¿no? Cada uno sí, tiene que sí, sí. reflexionar en estas cosas y convencerse realmente de estas ideas. Así que Pablo, bueno, te agradezco muchísimo y nos A vos, vemos Eugenio. con la ayuda de Dios la semana que viene. ¿Eh? Hasta la semana que viene y Chao. saludos a la comunidad.